Me llamo Esmeralda. Tengo 40 años. La mayor parte de mi vida ha transcurrido entre rutinas. Mientras corría entre mi esposo, mis hijos y mi trabajo, no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Pero a veces, la vida te arrastra de vuelta al pasado, en los momentos más inesperados. Mi historia comenzó exactamente así. Años después, cuando me encontré con mi amigo de la infancia, Salomón, me hallé en medio del pasado. Sabía que los lazos que quedaban volverían a surgir. Nuestro primer encuentro fue en una fiesta. Era uno de esos rostros que no había visto en años y casi había olvidado. En ese momento, ni siquiera lo reconocí. Pero cuando me preguntó, «Esmeralda, ¿eres tú?». Swing. De repente, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como una lluvia. Nuestros días de infancia, nuestros juegos, los inocentes secretos que compartimos. Todo me había llevado de regreso a años atrás, la calidez en sus ojos y la sinceridad en su voz. Después de una breve charla, compartimos nuestros números de teléfono. «Tomemos un café y hablemos de los viejos tiempos», dijo. Esta propuesta parecía traer de vuelta una parte del pasado. Al principio, pensé que sería un encuentro completamente inocente, pero ver a Salomón una vez más y hablar con él durante mucho tiempo despertó en mí una emoción que no sentía desde hacía mucho. Unos días después nos encontramos en un café y nuestras conversaciones comenzaron con el pasado, pero me di cuenta de que Salomón quería conocerme. No solo estaba interesado en nuestros recuerdos de la infancia, sino también en la persona que soy hoy. Este interés me impactó en ese instante. Nunca me había expresado tan abiertamente con alguien a lo largo de los años. Me sentí como si me hubiera liberado de las cargas que llevaba durante años junto a Salomón. Sin embargo, estos encuentros aparentemente inocentes adquirieron con el tiempo una dimensión diferente. El interés de Salomón por mí se volvió más evidente en sus palabras y miradas, y debo admitir que era cada vez más difícil mantenerme alejada de ese interés, porque Salomón era como una chispa en mi vida que se había vuelto monótona durante años. Mi esposo también se dio cuenta de esto. Podía verlo en sus ojos. Tenía sus dudas, y tenía razón. Pero este lazo me atraía como un torbellino, y no sabía cuánto tiempo más sería arrastrada por esta tormenta. Nuestros encuentros con Salomón comenzaron a aumentar. Aunque al principio me decía a mí misma que nos reuníamos como viejos amigos, en el fondo sabía que esto era solo una excusa. El interés que Salomón me mostraba y el tiempo que pasaba con él estaban llenando un vacío que había estado presente en mi vida durante años. Cada vez que nos encontrábamos, hablábamos del pasado. Teníamos la oportunidad de refrescar nuestros recuerdos, pero también nos redescubríamos el uno al otro, y esto generaba una emoción irresistible. Un día, Salomón me dijo que quería ir al barrio donde jugábamos en nuestra infancia. Al principio dudé. Esas calles y esos recuerdos debían permanecer como recuerdos inocentes para mí, pero no pude resistir la insistencia de Salomón. Fuimos al barrio, pasamos por delante de las casas antiguas, caminamos por la calle y hablamos de los viejos tiempos. Ese día reímos tanto que volví a sentirme joven. Pero esos sentimientos comenzaban a cambiar peligrosamente. Los ojos de Salomón estaban siempre sobre mí. Todo lo que decía parecía estar diseñado para atraerme. Se detuvo por un momento y dijo: «Esmeralda, han pasado tantos años pero no has cambiado en absoluto». Esta frase activó algo dentro de mí, como si me recordara mi juventud. Me sentí como si hubiera regresado, pero al mismo tiempo había unas alarmas sonando constantemente en mi cabeza. Y eso debía detenerse aquí. Cuando volví a casa ese día,
me encontré con la mirada silenciosa pero inquisitiva de mi esposo. «Llegaste muy tarde hoy», dijo con un tono tranquilo. Pero podía sentir la sospecha subyacente. Tuve que mentir. «Me encontré con un viejo amigo. Hablamos un poco más de lo que esperaba», dije. Pero en ese momento sabía que mi esposo no dejaría las cosas así. Y la culpa que sentía aumentaba con cada encuentro con Salomón. Mi vínculo con Salomón era como un torbellino. Se profundizaba en cada reunión, pero al mismo tiempo sabía que esto no era correcto. La sospecha en los ojos de mi esposo, el silencio en casa, las miradas inocentes de mis hijos, me recordaban constantemente que esta relación era insostenible. Sin embargo, cuando estaba con Salomón, esos pensamientos desaparecían de inmediato, porque con cada encuentro con él, me sentía liberada del peso del pasado y de mi situación actual. En cada encuentro, podía notar que Salomón intentaba acercarse más a mí. Cuando me dijo: «No sé cómo he aguantado tantos años sin verte así, Esmeralda», sentí que habíamos llegado a un punto sin retorno, pero al mismo tiempo sabía que esto tenía que terminar. Porque si esta historia continuaba así, afectaría no solo mi vida, sino la de todos. Cuando llegó ese día, fui a encontrarme con Salomón, con sentimientos encontrados. Esta situación se había vuelto insostenible. Podía arruinar tanto mi vida como la de nuestras familias. Nos sentamos en el banco habitual del parque. Salomón miró profundamente en mis ojos. «Cada vez que me siento aquí, no puedo evitar pensar en los recuerdos que compartimos», dijo. Su voz era tranquila, pero podía sentir el peso de sus palabras. Respiré hondo. «Salomón, esto no puede seguir así», le dije. En ese momento, su expresión se apagó, pero no dijo nada. Continué hablando. «Eres mi amigo de la infancia. Sí, hay un vínculo entre nosotros, pero ese vínculo debe quedar en el pasado. No podemos seguir así. Nuestras familias no deben salir lastimadas. Esta historia debe terminar aquí». Salomón bajó la cabeza y apretó el borde del banco con las manos. Hubo un largo silencio. Finalmente, habló. «Lo sé, pero ¿cuánto puede resistir una persona a sus sentimientos? Esmeralda, verte me hizo sentir muy bien. Me hizo muy feliz, pero tienes razón. Quizás debería haber sido un recuerdo que quedara en el pasado. Si seguimos así, no recordaremos este momento con gratitud». Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Esta relación no podría permanecer inocente como comenzó. Me levanté y lo miré una vez más. «Adiós, Salomón», dije, a pesar de las lágrimas en mis ojos. Él también se puso de pie, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Al irme sentí un gran vacío dentro de mí, pero al mismo tiempo sabía que era lo mejor dejar esta historia aquí. En los días siguientes, no me encontré con Salomón. Mi vida volvió a su rutina y habitual, pero siempre quedó una huella en mi interior. Esta breve historia que viví con mi amigo de la infancia me mostró cuán compleja es la vida y cuán incontrolables son las emociones. Realmente agradezco a todos los que han escuchado hasta aquí. Pueden apoyarme dando me gusta y suscribiéndose a mi canal.